Garras de hueso. Todo empieza con un asesinato. Ese momento no solo dio origen a las garras más famosas de Marvel, sino a toda una cadena de variantes capaces de explotar con energía cinética, cortar adamantium e incluso crecer hasta el tamaño de una espada. James Howlett tiene apenas unos años cuando ve morir a su padre dentro de su propia casa, en 1845, y ese trauma dispara algo que llevaba dormido en su cuerpo desde que nació. 3 garras orgánicas que rasgan la piel entre sus nudillos por primera vez. No son un implante, son parte de sus propios huesos, una extensión directa del antebrazo que atraviesa músculo y carne cada vez que sale. El dolor debería ser constante, pero su factor curativo mutante cierra el daño casi al instante, convirtiéndolo en algo que puede repetir sin destruirse a sí mismo. Huye de su pasado bajo el nombre de Logan y junto a su hermano Victor Creed, el futuro Dientes de Sable, termina peleando en 3 guerras distintas antes de que ambos caigan bajo el mando de William Stryker en el Equipo X, la unidad mutante secreta de la CIA. Pero Stryker dirige algo más grande que ese equipo, dirige Arma X, un programa entero diseñado para convertir mutantes en armamento del gobierno estadounidense, y para meter a Logan ahí dentro sin resistencia, monta una trampa perfecta. Finge la muerte de Kayla, su esposa, y hace que todo apunte a Victor como culpable. La pelea entre los dos hermanos termina con Victor partiendo las garras de hueso de Logan por la mitad, y con esa humillación todavía fresca, Logan acepta someterse al procedimiento que Stryker le vendió como la única forma de hacérselo bastante fuerte para vengarse. Pero ese procedimiento no solo iba a curar sus garras rotas, sino que iba a reemplazarlas por las garras más icónicas de todo Marvel. Así que deja un buen like y sigamos. Garras de adamantium. Logan acepta someterse al procedimiento de Arma X, y todo su esqueleto se funde directamente con adamantium, un metal fabricado a partir de una aleación artificial indestructible, y esto transforma sus garras de hueso en las hojas metálicas prácticamente indestructibles que definirían su imagen para siempre. Pero ese proceso ya existía mucho antes de que Arma X lo utilizara. En los cómics, quien primero desarrolló la técnica para fusionar el metal directamente al esqueleto humano fue Lord Darkwind, el padre criminal de la Dama Mortal, con la intención de montar su propio ejército privado. Cuando Arma X consiguió esa investigación, Logan se convirtió en el primer sujeto capaz de sobrevivir al proceso completo, gracias a que su factor curativo era lo bastante fuerte como para tolerar lo que a cualquier otro habría matado. Cuando vuelve a enfrentarse a Victor, el resultado ya no tiene nada que ver con la primera pelea. Logan lo derrota con facilidad, pero decide no acabar con él. Pasa las siguientes décadas como el combatiente más letal de los X-Men, pero en 2029 descubre la ironía final. El mismo adamantium que lo hizo casi invencible ha estado envenenándolo desde dentro durante años, deteriorando su factor curativo hasta que, después de más de 200 años de vida, finalmente lo mata. Ese metal, sin embargo, todavía escondía una propiedad que ni el propio Logan conocía: garras ardientes. Intentando rescatar a un grupo de niños mutantes de las garras de Stryker, Logan se topa con algo que no debería poder matarse: Arma 11, la versión de Wade Wilson convertida en cyborg mutante mediante control mental e ingeniería genética, con un esqueleto de adamantium idéntico al suyo. 2 objetos de adamantium prácticamente no pueden destruirse entre sí, así que la pelea empieza con una desventaja evidente. Arma 11 además carga con poderes robados de otros mutantes, y uno de ellos es el rayo óptico de Cíclope. Cuando lo dispara directamente contra Logan, este bloquea el impacto con sus 2 garras, y la exposición prolongada la sobrecalienta hasta un rojo incandescente. Es entonces cuando descubre una propiedad inesperada. Al alcanzar esa temperatura extrema, sus garras son capaces de atravesar incluso el adamantium durante unos instantes. Justo la ventaja que necesita para acabar con Arma 11, y si Logan pensaba que ese secreto lo hacía único en su especie, lo que descubre después le demuestra exactamente lo contrario. Garras de X-23. En 2018, Logan descubre algo que le rompe cualquier idea que tuviera sobre estar solo en el mundo. La corporación Transigen ha estado criando en laboratorio niños hechos con ADN de mutantes antiguos, convertidos en armas biológicas desde antes de nacer. Una de esas niñas resulta ser su propia hija, Laura X-23. Hereda buena parte de sus capacidades, pero su mutación también cambia la distribución de las garras. 2 salen de cada mano y una más de cada pie.
y a diferencia de su padre, solo las garras están recubiertas de adamantium. El resto de su esqueleto sigue siendo completamente humano, aún así es letal, acaba con múltiples Reavers sin dificultad y se enfrenta directamente a X-24, el clon perfecto de Logan, hasta matarlo con una bala de adamantium. Ese clon, antes de morir a manos de Laura, era él mismo de una versión todavía más extrema de todo lo que hemos visto hasta ahora. Garras de X-24. Si X-23 es la hija que Transigen quiso convertir en arma, X-24 es directamente la copia sin nada humano dentro. Un clon exacto de Logan en el punto más alto de su condición física, mismas garras, mismo factor curativo, pero sin ninguno de los años ni el envenenamiento que lastran al original. El resultado es un Wolverine físicamente superior, más rápido, más fuerte y mucho más violento que el original. Tanto que el propio Logan, ya deteriorado por el paso del tiempo y por el mismo metal que corre por sus huesos, tiene serias dificultades para plantarle cara. Pero ni siquiera la muerte del Logan original terminó ahí toda esta historia. Garras de Deadpool. Después de la muerte de Logan, Deadpool cruza a su realidad con una idea tan absurda como perfectamente en carácter: desenterrar su tumba y quedarse con sus garras de adamantium para una última pelea. Se las sujeta a las manos y las usa para masacrar a decenas de agentes de la TVA, en una de las secuencias iniciales más ridículamente icónicas de todo el personaje. Nunca fueron sus garras, pero durante esos minutos, Deadpool lucha exactamente con las mismas garras que hicieron famoso a Wolverine. Y aunque Deadpool las utilizó como armas normales, hubo alguien que consiguió transformarlas en una versión de garras mucho más poderosa. Así que deja un buen like, suscríbete y veamos esta versión. Garras de Gambito. En X-Men 97, Gambito hace algo que ningún otro personaje logra con las garras de Wolverine: cargarlas directamente transfiriendo su propia energía cinética al metal. El resultado brilla en un púrpura y rosa característicos, convirtiendo cada hoja en un arma capaz de liberar explosiones de energía almacenada con cada corte. En un momento del arco, Wolverine usa exactamente ese estado cargado para atravesar un centinela entero de un solo golpe, con la explosión resultante saliendo por el otro lado. Pero Gambito no fue el único personaje capaz de sacar un nuevo potencial al adamantium. Mucho antes, otra mutante ya compartía con Logan unas garras muy diferentes: garras de la Dama Mortal. Yuriko Oyama comparte con Logan casi todo: factor curativo, garras de hueso, resistencia extrema. La diferencia física está en el origen exacto. Mientras las garras de Logan salen entre los nudillos, las de Yuriko brotan directamente de la punta de cada dedo. Stryker la sometió al mismo procedimiento que a Logan, uniendo todo su esqueleto con adamantium antes de lavarle el cerebro para convertirla en un arma perfectamente controlada. El resultado fue tan letal que logró plantarle cara a Logan de igual a igual, y tan resistente que sobrevivió a recibir de lleno un rayo óptico completo de Cíclope. Solo hubo una cosa capaz de acabar con ella: el propio adamantium en estado líquido. Al inundar su cuerpo, el metal se solidificó alrededor de todos sus órganos, dejándola literalmente atrapada dentro de su propio adamantium. Pero la Dama Mortal no era la única persona cercana a Logan que desarrolló unas garras muy distintas. El propio hermano de Logan desarrolló unas garras cada vez más largas y letales con el paso de los años. Garras de dientes de sable. Victor Creed, el hermano de Logan, nunca tuvo garras propiamente dichas. En su lugar, 20 zarpas afiladas nacían de manos y pies, pero igual de letales que cualquier hoja en combate cercano. Con los años, esas zarpas se alargaron y se afilaron todavía más, evolucionando de forma constante en lugar de estabilizarse como las de su hermano. Ese crecimiento queda especialmente visible en su último enfrentamiento contra Logan dentro del vacío, donde sus zarpas ya son considerablemente más largas que en cualquier aparición anterior. Y aunque Victor evolucionó de una forma muy distinta a Logan, hubo versiones del multiverso que ni siquiera llegaron a convertirse en Wolverine. Garras del Arma X. Durante su recorrido por distintas realidades del multiverso, Deadpool se cruza brevemente con una versión de Logan que nunca llegó a ser Wolverine. En la línea temporal de la era de Apocalipsis, Charles Xavier muere antes de poder fundar a los X-Men, así que Logan se queda atrapado para siempre bajo el nombre de Arma X. Le queda una sola mano. Durante una batalla contra Cíclope, un rayo óptico le vuela la mano izquierda, dejándole solo un muñón cubierto de adamantium. Y aun con eso, sigue peleando con lo que le queda, convirtiéndose en una de las variantes más curtidas y despiadadas de todo el multiverso. Esa fue la versión más deteriorada de las garras que hemos visto. La que cierra este video es exactamente lo opuesto, la más extrema de todas: garras de Hulkverine. El arte conceptual filtrado de Deadpool y Wolverine reveló un camino que la película nunca tomó,
Deadpool iba a encontrarse originalmente con Arma H o Hulkverine, un híbrido nacido de fusionar el ADN de Hulk con el de Wolverine. El resultado combina la fuerza bruta del primero con el factor curativo del segundo, y encima viene equipado con garras de adamantium, que, dado su tamaño descomunal, no son pequeñas hojas sino piezas del tamaño de espadas largas, capaces de convertir cada zarpazo en un ataque letal de largo alcance. Puede además sacar púas de adamantium desde hombros y codos, sumando todavía más peligro a algo que ya de por sí resulta casi imposible de detener, y aunque todas nacieron de formas muy distintas, ninguna terminó siendo tan icónica como las 3 garras que salieron por primera vez de las manos de aquel pequeño Wolverine en 1845. ¿Cuál de todas estas garras te parece la más brutal? Te leo en los comentarios.